Abrió la puerta del salón con una mano y con la otra apretó la pequeña mochila de su hija como si fuera un salvavidas. No venía a brillar, ni a conquistar a nadie, ni siquiera a quedarse mucho tiempo. Había venido porque necesitaba ese trabajo, porque ser padre soltero no le daba margen para errores. Y sin saberlo, esa noche en la fiesta de la empresa iba a cambiar su vida para siempre, no por un ascenso, sino por un secreto susurrado en el lugar menos esperado. Llegó temprano, como siempre. Traje sencillo, corbata ajustada por costumbre, ojeras que ningún espejo lograba esconder. Mientras los demás reían con copas en la mano, él revisaba el reloj, calculando cuánto tiempo más podía quedarse antes de volver a casa. Pensaba en su hija dormida, en la niñera improvisada, en las cuentas que no esperaban. Nadie sabía realmente su historia. En la oficina era, el cumplido, el silencioso, el eficiente. Nadie sabía de las madrugadas sin dormir, de los almuerzos fríos, de las historias inventadas para llenar la ausencia de una madre. Entonces ella apareció. No necesitaba presentación. La CEO, elegante, segura, con una presencia que hacía que las conversaciones se detuvieran un segundo de más. Para él, era solo una figura lejana, alguien a quien saludaba de lejos en los pasillos. Nunca imaginó que esa noche cruzarían más que miradas. Fue ella quien se acercó primero. Le habló por su nombre, como si lo conociera desde siempre. Le preguntó cómo estaba, y esa simple pregunta, tan humana, casi lo desarma. Hablaron de trabajo, de la empresa, de cosas pequeñas. Él respondió con respeto, midiendo cada palabra, hasta que ella bajó la voz y le dijo que necesitaba hablar con él, en privado. No fue una orden, fue una petición. Caminó detrás de ella por el pasillo, con el corazón acelerado, sin saber por qué. Entraron al baño, vacío, silencioso, lejos de la música. Allí, sin máscaras, ella lo miró distinto. No como jefe, como persona. Se acercó lo suficiente para que él sintiera el peso del momento, y le susurró un secreto que no tenía nada que ver con seducción ni escándalo. Le dijo que sabía que era padre soltero, que sabía que a veces salía antes para recoger a su hija, que había visto su esfuerzo, su constancia, su cansancio, y que nadie en la empresa lo sabía porque él nunca lo usaba como excusa. Ese secreto, guardado entre dos, era un reconocimiento silencioso. Él no supo qué decir. Nadie lo había visto así antes. Nadie había mirado más allá del empleado. Ella le confesó que también había crecido con un padre que lo dio todo en silencio, y que por eso entendía. Que por eso quería ayudarlo, no con favoritismos, sino con oportunidades reales. Le prometió algo simple pero poderoso: no estaría solo. Salió del baño distinto, no por lo que la gente pudiera imaginar, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien había reconocido su lucha. La fiesta siguió, pero él ya no era el mismo. Se fue temprano, como siempre, pero con una esperanza nueva. En casa, al ver a su hija dormir, entendió que no todo sacrificio pasa desapercibido. Los días siguientes no fueron mágicos. El trabajo siguió siendo duro. Las responsabilidades no desaparecieron. Pero algo cambió. Empezaron a escucharlo más. Le asignaron proyectos donde podía demostrar lo que valía. No regalos, no atajos. Confianza. Y él respondió como sabía hacerlo. Con trabajo, con compromiso, con honestidad. Con el tiempo, las conversaciones con ella se hicieron más frecuentes, siempre respetuosas, siempre claras. Hablaron de liderazgo, de miedo, de decisiones difíciles. Él se animó a contar su historia completa. Ella escuchó sin interrumpir. No nació una fantasía, nació un respeto profundo. Dos personas marcadas por la responsabilidad, encontrándose en un punto inesperado. Un año después, en otra fiesta, mucho más sencilla, él subió a un pequeño escenario para recibir un reconocimiento. No miró al público, miró a su hija, sentada en primera fila, sonriendo orgullosa. Y entendió el verdadero secreto de aquella noche, que cuando alguien cree en ti en el momento más silencioso de tu vida, te da la fuerza para cambiarlo todo. La historia no terminó en un romance fácil ni en un escándalo. Terminó en algo más poderoso. En dignidad, en segundas oportunidades, en la certeza de que incluso en los lugares más inesperados, alguien puede ver tu verdad y ayudarte a levantarte. Y que a veces, un susurro puede convertirse en el inicio de una vida completamente nueva. Y aún después de ese reconocimiento, la vida no se volvió perfecta. Nunca lo hace. Hubo días en los que el cansancio volvió a apretar el pecho, noches en las que su hija tuvo fiebre y él llegó tarde a una reunión importante, momentos en los que dudó de si realmente estaba a la altura de todo lo que se esperaba de él. Pero ahora había algo distinto, ya no dudaba de su valor. Ya no sentía que debía pedir perdón por ser padre antes que empleado. La CEO nunca lo trató como un proyecto personal ni como una historia inspiradora para mostrar. Lo trató como a un profesional digno. A veces coincidían en el ascensor, otras en reuniones largas donde las decisiones pesaban más que las palabras.
En esas miradas breves, silenciosas, había un entendimiento que no necesitaba explicaciones. Ambos sabían lo que costaba sostener el mundo de otros sobre los propios hombros. Un día, su hija le preguntó por qué sonreía más cuando llegaba del trabajo. Él no supo qué responder de inmediato. Pensó en todo lo vivido, en los miedos superados, en la noche del secreto. Al final le dijo la verdad más simple, porque alguien me recordó que lo que hago importa. Ella lo abrazó sin entender del todo, pero sintiendo que algo bueno había cambiado. Con el tiempo, él también empezó a ver a otros. A notar al compañero que siempre salía corriendo, a la empleada que nunca hablaba de su vida personal. Aprendió a escuchar, a no juzgar. Entendió que todos cargan batallas invisibles. Y así, sin darse cuenta, se convirtió en alguien distinto dentro de la empresa. No el más ruidoso, no el más ambicioso, sino el más humano. Hubo rumores, como siempre los hay. Miradas curiosas, comentarios a medias. Pero nunca hubo escándalo, porque nunca hubo nada que esconder. La verdad era limpia, respeto, apoyo, profesionalismo, y eso, con el tiempo, calla cualquier murmullo. Una tarde, mientras ordenaba su escritorio, encontró la vieja mochila de su hija, aquella que había llevado a la fiesta sin saber por qué. Sonrió, recordó el miedo, la inseguridad, la sensación de estar fuera de lugar. Y entendió que ese hombre ya no era el mismo. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había aprendido a verse con otros ojos. La verdadera transformación no vino del poder ni del reconocimiento público. Vino de un susurro que validó su esfuerzo. De alguien que vio su verdad sin que él tuviera que gritarla. Y eso le enseñó algo que nunca olvidaría, que incluso en los espacios más fríos, la empatía puede cambiar destinos. Esa noche, al acostar a su hija, ella le dijo que quería ser valiente como papá. Él apagó la luz con un nudo en la garganta, porque entendió que todo había valido la pena. Cada desvelo, cada silencio, cada paso dado con miedo. Y así, la historia siguió. No como un cuento perfecto, sino como una vida real. Con caídas, con logros, con amor silencioso. Demostrando que a veces no se necesita un gran discurso para cambiar una vida. Basta con alguien que se acerque, mire de verdad, y susurre las palabras correctas en el momento justo.